¿Qué tal? Buenas. Vamos a una nueva clase de Cristología. Comenzamos la unidad 2, que se llama La fe de la comunidad cristiana primitiva. Y ahora vamos con el punto A, que se llama La primitiva Cristología en la predicación apostólica. Nosotros podríamos remitirnos a los testimonios de Jesús sobre sí mismo, que lo vamos a ver más adelante, pero los testimonios de Jesús sobre sí mismo a nosotros nos han llegado mediados por los evangelistas. Los evangelistas escriben mucho tiempo después de que esa fe ya se vivía. Por lo tanto, tenemos que ver cuál era el contexto en el cual escriben esos evangelistas y cuál es el contexto previo, es decir, qué es lo que pensaba la comunidad cristiana primitiva acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en un modo humano y tenemos que ver qué es lo que pensaban de Cristo los primeros creyentes. Para eso vamos a tener que mirar aquellos testimonios que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que narran la primitiva comunidad, cómo iba desarrollando su fe, cómo la iba predicando. Lo vemos, por ejemplo, a partir de los discursos de los apóstoles, especialmente los discursos de Pedro, que en el tiempo pascual, sobre todo en la octava de Pascua, son los que se leen y se meditan. Los Hechos de los Apóstoles, en ellos Jesús aparece como aquel que ha concentrado de manera única y completa la salvación. Es el Cristo, el Mesías, resucitado y exaltado a la derecha de Dios, que derrama el Espíritu. Lo vemos claramente en Pentecostés, o en el discurso en Hechos 2:36, que Pedro dice: sepa pues con toda certeza la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Entonces, nosotros vemos primero un Cristo que ha sido constituido tal por el Padre, exaltado y que derrama el Espíritu. Por eso los hechos de los apóstoles podrían llamarse también los hechos del Espíritu. Pentecostés es como el inicio del camino de la iglesia. Por lo tanto, la misma iglesia recibe el Espíritu de Cristo para anunciarlo. Y algunas expresiones que nos van a mostrar ya la divinidad de Cristo. En primer lugar, este mismo término, Cristo, Mesías, se emplea varias veces en los Hechos de los Apóstoles, con pleno valor mesiánico, no solamente un Mesías, sino el Mesías, el ungido, lleno del Espíritu Santo. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el que derramaba el Espíritu era Dios. Dios era el que llenaba con su Espíritu a los profetas, a los reyes, a sus elegidos. Ahora es el Mesías. Este Mesías es un hombre glorificado con poder divino, pero no hay aquí una idea de adopcionismo, es decir, un mero hombre que en algún momento se lo cualifica o se lo diviniza. No hay estrictamente hablando un planteo de qué era Jesús antes, sino que ser un hombre glorificado apunta en primer lugar al realismo de la encarnación y en segundo lugar, y mucho más importante, al realismo de la resurrección. Podemos ver esto en Hechos 2:33. Junto con eso, nosotros podemos encontrar la expresión Señor, Kyrios en griego, que Pedro une a la de Cristo. Por ejemplo, cuando cita el Salmo 110. El Mesías tenía que ser Señor de David, por más que fuera su descendiente. El Señor aparece como alguien que tiene poder sobre el Espíritu. La idea de Señor es el jefe, aquel a quien hacemos caso, es un nombre divino. Por eso, en tercer lugar, nosotros vemos cuáles son las prerrogativas que tiene este Cristo y Señor, que son prerrogativas divinas.
Por ejemplo, ser juez de vivos y muertos, Hechos 10:42. Son todas atribuciones que como tal corresponden a Yahvé, corresponden a Dios. Es un poder divino que se manifiesta en él. Y gracias a él se manifiesta en los milagros que hacen los apóstoles, como la curación del paralítico. En segundo lugar, podemos ver el nombre de autor de la vida. Hechos 3:15, un poder divino, y por eso puede dar la vida y puede curar. Junto con esto, y mucho más importante, viene la declaración de Salvador, en griego Soter, Hechos 4:12, Hechos 5:31. Se le atribuye a Jesús con la misma intensidad que se le atribuía a Yahvé. Cuando Yahvé salvaba del poder del faraón, de los peligros externos, con esta misma intensidad se le aplica a Jesús. Por lo tanto, Jesús está aquí ocupando el lugar de Dios. Por ejemplo, Hechos 4:12, en ningún otro hay Salvador, pues ningún otro nombre se nos ha dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos salvarnos. Por medio del nombre de Jesús recibirán el perdón de los pecados. Hechos 10:43. Entonces, tiene poder de salvar, el poder de pedir la fe y de perdonar los pecados. Todas estas cosas que en el Antiguo Testamento pertenecían a Dios, los apóstoles las atribuyen a Cristo. También podemos ver Hechos 5:31. Vamos a leerlo. Biblia. Leo desde un poquito antes, desde Hechos 5:29. Pedro junto a los apóstoles respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Acá nosotros vemos, y adelantamos algo que vamos a estudiar después, cómo en el estricto monoteísmo de Israel, los apóstoles no aplican directamente el nombre de Dios a Jesús, pero sí los títulos divinos, Salvador, Señor, y todas las acciones que corresponden a Dios se las aplican a Jesús. Y un punto especialísimo lo vemos en la muerte de Esteban, Hechos 7:56. Esteban, perseguido, es asesinado no tanto por creer en Jesús, sino porque cuando está por ser asesinado dice, veo al Hijo del Hombre. Y ver al Hijo del Hombre es una blasfemia. Es lo mismo que Jesús se había atribuido, ser el Hijo del Hombre que estaba en la profecía de Daniel. Por lo tanto, la blasfemia de Esteban es la misma de Cristo, atribuirle la divinidad a Cristo, una condición divina. Ahora bien, nosotros vemos un paralelo entre lo que dice Esteban y lo que dice Jesús. Jesús perdona a sus agresores, Esteban dice, no les tengas en cuenta este pecado. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, en la relación, para Esteban, Jesús toma el lugar que el Padre tenía para Jesús. Es decir, tiene una condición divina. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para Esteban, en esta declaración, Jesús está en el puesto de Dios. Por lo tanto, vemos que en la comunidad cristiana primitiva había una fe en la divinidad de Jesús, un dinamismo en esta divinidad que actúa en él y es posesión personal de Cristo. Todavía no hay una pregunta sobre qué era Jesús antes, por eso no podemos decir que haya un adopcionismo, como a veces se acusa a esta cristología.
Bueno, terminamos aquí el primer punto.